¿Sabían que las palabras pueden cambiar sus vidas? Veremos aquí un episodio de la existencia de Thomas Alva Edison, el brillante científico que patentó 1093 inventos. Cuando Edison tenía tan solo 8 años, su familia vivía en Milan, Ohio. Él asistía a la única escuela del pueblo. Pero su mente inquisitiva entraba en conflicto con sus profesores. Un día, la situación se complicó tanto que su profesor lo envió a su casa con una nota. Al entrar en su hogar, el pequeño Thomas le entregó la nota a su madre, Nancy. Mientras la leía, los ojos de ella se llenaron de lágrimas. Extrañado, el chico le preguntó por qué lloraba. Entonces Nancy leyó la nota en voz alta. Su hijo es un genio. Esta escuela es demasiado pequeña para él y no tenemos buenos maestros para educarlo. Por favor, enséñele usted misma. A partir de allí, ella se encargó personalmente de su aprendizaje. Nancy era una mujer muy culta. Le enseñó a su hijo a leer y escribir. Asimismo, matemáticas y otras ciencias. Adicionalmente, le inculcó el hábito de la lectura. Contó para ello con el apoyo de su esposo Samuel, quien le daba 10 centavos a Thomas cada vez que terminaba un libro. Años más tarde, cuando Thomas ya era un famoso inventor y empresario de éxito, decidió deshacerse de unos viejos baúles que reposaban en el desván de su mansión en West Orange, New Jersey. Al revisar uno de ellos, encontró un desgastado sobre con el sello de su antigua escuela de Milan. Dentro del mismo había un amarillento papel. Entonces procedió a leer un mensaje que decía: su hijo es un alumno improductivo. Además, está mentalmente enfermo y no podemos permitirle que venga más a esta escuela. Edison no pudo contener el llanto por varios minutos. Luego bajó a su estudio y, aún profundamente conmovido, escribió en su diario: Thomas Alva Edison fue un alumno improductivo y un niño mentalmente enfermo. Pero tuvo la suerte de tener la mejor profesora del mundo y la más heroica de las madres, que convirtió a ese inútil y enfermo mental en el genio del siglo. Nancy, en lugar de leer lo que realmente decía la carta, había decidido darle un giro total a la situación y le imprimió autoconfianza a su hijo. Le hizo creer que era un genio, y él se lo creyó tanto que creció y murió siéndolo. Qué maravillosa muestra del asombroso poder que pueden tener unas sencillas frases pronunciadas en el momento oportuno, y de cómo pueden llegar a cambiar el curso de la historia. Este video forma parte de las series de Mouse Barna. Les agradecemos mucho que lo hayan visto.